Buenas tardes, primera charla este martes 7 en el auditorio de TICMAS, aquí en la Feria del Libro. TICMAS es una plataforma educativa que se está empezando a presentar en sociedad y mientras por cada una de las estaciones del auditorio y del stand hay hoy un montón de adolescentes conociendo distintas propuestas educativas, aquí en el auditorio estamos con Fabiana Bobazzi, escritora, docente, traductora, que trabaja un tema en particular que creo que es uno de los temas más presentes en la agenda educativa hoy en día, que es las neurociencias, como la neurociencia, como el mindfulness, yo lo pronuncio de esa manera, vos me vas a corregir seguramente, pero cómo la idea de neurociencia puede acompañar el desarrollo educativo y el desarrollo de cada una de las personas. Fabiana, un placer tenerte en el auditorio, gracias por estar aquí este martes raro de clima, aquí en el auditorio de TICMAS. Patricio, para mí es un honor estar presente aquí en TICMAS con ustedes, contigo, excelente conductor y periodista. Bueno, listo, eso lo tachamos porque eso no sale en redes, gracias. Fabiana, empecemos hablando sobre lo que es y lo que no es el mindfulness. Bueno, justamente yo he comenzado hace unos años a practicar mindfulness y a llevarlo a las aulas, porque tenemos que crear ambientes de bienestar en las instituciones educativas. Mindfulness viene de la lengua pali, significa sati, que quiere decir recordar, atención. Y la palabra mindfulness justamente se traduce como atención plena, conciencia plena. Según Jon Kabat-Zinn, que es el que lo occidentaliza, es decir, que trae estas prácticas formales e informales a Occidente, en 1979, en el Center for Mindfulness, Centro de Mindfulness en la Clínica Massachusetts, él dice que es prestar atención de manera especial, intencionadamente, en el momento presente, sin juzgar. ¿Cuántos elementos, no? Es el Aleph, es estar en la casa de Beatriz Viterbo viendo el Aleph. Bueno, la verdad que me dejaste sin palabras y en realidad es ese aquí y ahora. Es el aprovechar el aquí y ahora. ¿Viste cuando uno está con un grupo de amigos o con un grupo de amigas y dice, che, ya son las 22 o son las 10? ¿Cómo pasó el tiempo? Ese pasar del tiempo es porque vos estuviste conectado en plenitud con ese momento presente. Y es lo único que existe. No hay pasado, no hay futuro. Y el futuro depende del momento que vos vivas. ¿Es algo parecido al yoga, el mindfulness? Yoga tiene mucho que ver con mindfulness. Mindfulness, ya te digo... Yo acentúo pésimo, ¿no? Yo le digo mindfulness y vos le decís mindfulness. Como palabra, digamos, inglesa, de lengua inglesa. Bien, de ahora en adelante le voy a decir mindfulness. Mindfulness, y si no, atención plena. Bien. ¿Sí? La idea, justamente, el yoga también, inclusive se está aplicando en varios colegios de aquí de Argentina, inclusive el mindfulness. Hay gente que lo confunde con meditación. Son prácticas formales e informales. Y ¿sabes lo interesante de todo esto, Patricio? Que no están relacionadas con lo religioso. A veces la palabra meditación en un colegio confesional llama la atención y dicen, no practicamos meditación. Pero en realidad lo estamos haciendo mediante una oración religiosa. Es no pensar, es dejar registrar los pensamientos, porque nuestra mente rumia todo el tiempo, manda pensamientos todo el tiempo, etiqueta, juzga. Entonces, mindfulness es lo que es. No es ni bueno ni malo, ni lindo ni feo. ¿Cómo se aprovecha esta clase de atención plena en el aula? Sabiendo que hemos tenido muchísimas charlas aquí en el auditorio hablando acerca de cómo captar la atención de los alumnos, cómo desarrollar estrategias para seducir esa atención que todo el tiempo se dispersa. Digo la palabra seducir y hago las comillas porque un docente no seduce, pero de alguna manera está tratando de captar esa atención, que es una atención que requiere de un ejercicio y de una voluntad. Entonces, ¿cómo entra el mindfulness en la escuela cuando estamos todo el tiempo evitando que se nos vayan los alumnos? Y cuando estamos todo el tiempo en modo hacer.
porque justamente estamos pensando, hay gente que en este momento nos está escuchando y está pensando, uy, a las 18 tengo tal vez la charla con Facundo Manes, o no me tengo que olvidar de comprar tal libro. Sobre todo que además te están mirando desde un teléfono. Entonces el teléfono es lo que te permite estar haciendo otra cosa. ¿Sabes que justamente esto que vos decís, antes de contestar tu pregunta, porque hablaste del teléfono, del celular, por ejemplo, 9 de cada 10 personas en un estudio de Stanford y Harvard dice que 9 de cada 10 personas miran el teléfono constantemente cuando están haciendo otra cosa. Se habla del fenómeno multitarea y de la improductividad del ser humano ante la multitarea. Volviendo a tu pregunta, ¿cómo incorporamos mindfulness en el aula? Son prácticas que pueden ser, inclusive hasta lo puedes hacer en tu casa. Prestar atención al lavarte los dientes, prestar atención a cuando te das un baño, prestar atención con la respiración, con los 5 sentidos. Entonces, en el aula es importante que el docente primero empiece a motivarse él, saber para qué da mindfulness y cuáles son sus objetivos. Los beneficios de mindfulness es que justamente mejora muchísimo la atención y la concentración, algo que hoy es sumamente importante y que nos cuesta tanto traer a estos niños de vuelta cuando son, yo les llamo como niños zapping, ¿no? Que están todo el tiempo saltando de una cosa a la otra y que cuando vos estás dando clase, lo que a vos te piden, ellos están pensando en lo que te van a contar que les va a pasar o que es el cumpleaños mañana o qué van a contestar. No sé si respondió a tu pregunta, es decir, ¿cómo se aplica? Con 5 minutos, con 3 minutos, cuando se inicia una clase, al entrar al aula, después de alguna actividad de educación física, por ejemplo, y a veces antes de un examen, para generar calma, para bajar. Vos sabés que siempre recuerdo que un profesor mío comenzaba las clases con un chiste. Lo que hacía era interrumpir el recreo, porque cuando uno empieza en el aula y vuelve del recreo, sin solución de continuidad, ¿no? Uno no está arrancando, no puede arrancar en frío. Entonces él comenzaba con 2 o 3 chistes y entre nosotros, los alumnos, pensábamos, ¿qué tipo chanta? No quiere dar clase, por eso arranca con un chiste. Hasta que alguno, no fui yo el que se dio cuenta, alguno dijo, no, nos capta la atención. Y ahí nos dimos cuenta que ese procedimiento que él hacía era corrernos del presente continuo y decirnos, estás acá y ahora, reíte conmigo, ponete en situación y arrancá. Hubo muchos otros docentes que no arrancaban de esa manera, pero yo lo recuerdo mucho a este. Es como el docente que desperdicia los primeros 10 minutos en pasar lista, por ejemplo, o en pedir un trabajo práctico. En realidad es cuando vos tenés la máxima atención del cerebro. Entonces, ¿cómo vas a perder y desperdiciar esos 10 minutos? ¿O cómo vas a estar hablando 3 horas y no vas a hacer recreos mentales? ¿Qué son los recreos mentales? En realidad, vos estás haciendo actividades que te integran tus hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Activan zonas cerebrales para que vos puedas prestar mejor atención. Bueno, nos metemos ahora en el otro tema de la charla, que es el tema con el que convocamos la charla, que son las neurociencias en la etapa infantil. Sí. ¿De qué manera la neurociencia o cuáles son los resultados o las investigaciones que la neurociencia ha desarrollado para acompañar la educación y el desarrollo infantil? Aunque dije desarrollado 2 veces, pero las apliqué de forma distinta. Sí, exactamente. Bueno, yo te diría que en realidad a mí me gusta mucho lo práctico y me gusta que los docentes se lleven elementos que pueden aplicar en su aula y sabiendo que vinieron de las neurociencias. Hay un conjunto de ciencias que estudian el sistema nervioso y en especial el cerebro de distintas perspectivas. A nosotros nos interesan, nos interesa la neurociencia cognitiva, que es la que estudia esos lugares en donde se dan y se desarrollan las capacidades para aprender. Entonces, si nosotros no leemos sobre atención, si no sabemos que en educación inicial,
que en educación primaria, que en educación secundaria. Vamos a tener distintos tipos de rangos atencionales. Por ejemplo, fíjate vos, en la universidad. En la universidad vos podés estar atendiendo plenamente 15, 18 minutos. Estamos hablando de que la atención de un alumno de 1 hora de 40 le dura 18. En universidad. En universidad, además la atención... educación inicial, perdón que te interrumpa, No, sí. 3 a 5 minutos. Entonces, ¿qué haces? Todo el tiempo le tenés que dar ofertas de cosas nuevas. Bueno, viste que en diferentes charlas, yo te he escuchado en otras charlas en donde se está hablando mucho de este aula invertida y se está hablando mucho de centrar la educación en el alumno. Es fundamental. Es decir, el facilitador o el docente, el maestro, debe o tiene que tomar el compromiso de facilitar. Es decir, el niño tiene que ir, el estudiante tiene que ir ya con algún conocimiento previo, porque después eso le va a resultar significativo. Le va a sonar, entre comillas. Va a ser algo, pero ¿cómo? Yo leí sobre esto. Tenemos que recurrir a la pedagogía de la indagación, de dar preguntas y no dar respuestas. Ese docente expositivo, que lamentablemente hay tantos docentes expositivos, dice, tomen nota mientras yo explico. ¿Sabes que el cerebro no puede percibir y procesar al mismo tiempo? Entonces... ¿Vos sos traductora, sos traductora en simultáneo, sos intérprete simultáneo? Lo he hecho. ¿Y cómo haces ahí? Porque ahí estás haciendo las dos cosas a la vez. Vos sabés que es uno de los, después de la cabina de control de los aeropuertos, es el segundo puesto, la segunda profesión más estresante o distresante, porque también tenés, hablando con propiedad, del mundo. Es difícil, pero vos estás codificando, decodificando, pero eso también requiere práctica. Por eso el cerebro necesita repetición. Ahora vos me dirás, Patricio, viste que yo me contesto y me pregunto, ¿no? Me encanta. Me parece que es la mejor forma de buscar profundizar los conceptos, así que vamos para adelante. Gracias. Vos me dirás, Fabiana, pero repetir. Hoy cuando el chico dice que todo es aburrido, justamente de eso se trata, de repetir con novedad. Yo tengo que saber que hay distintos estilos de aprendizaje. Se habla de la teoría de las inteligencias múltiples, poca gente sabe y ahonda, profundiza en las inteligencias múltiples. Ustedes tienen que preparar una clase en donde todos los cerebros de todos sus alumnos estén contemplados. Tienen que saber que tienen alumnos visuales, perdón. Sí. Alumnos visuales, alumnos auditivos y alumnos kinestésicos. ¿Necesitas agua? Eso, gracias. Gracias. Lo que pasa muy es que atenta, gracias. Un poquito difónica. Alumnos auditivos, visuales y kinestésicos. Mira. Mercedes es la persona que maneja el stand y que nunca aparece en cámara, pero es... Gracias. Si estas charlas se dan y vos decís la gente que pase, el 70% de estas charlas es... gracias a Mercedes, así que por fin se te vio en cámara, Mercedes. Es un halago y un honor. Son un equipo, un gran equipo, y trabajan sinérgicamente. Te decía, volviendo al tema, que hay alumnos auditivos, visuales y kinestésicos. Entonces, un docente que escucha que hay distintos estilos de aprendizajes, cuadrantes, etcétera, puede decirte, ay, pero entonces voy a tener que preparar clases diferentes. No. La idea es que vos prepares una clase que atrape a todos los cerebros de todos tus estudiantes. Bueno, pero hay un tema ahí. A ver. El tema es el docente taxi. Pues. Que el docente taxi, de repente, aquí en el auditorio ya vamos recibiendo mucha gente. Las charlas siempre comienzan con un auditorio un poco tímido y a lo largo de las charlas se va llenando de gente, ¿no? Bueno, cada una de las personas podríamos hacer de cuenta que esta es un aula. Porque más o menos tenemos unas 35 o 40 personas, hay un aula aquí. Perfecto. Cada una de las personas que ha llegado, podemos asumir que tienen realidades distintas, intereses distintos, que llegaron por una motivación distinta a sentarse aquí. En el colegio, yo tengo cada 40 minutos 30 personas como estos.
Está perfecto, yo no les conozco las caras, ni vos, porque ellos acaban de llegar. En el colegio sí, los ves una vez por semana. Entonces la realidad, el interés, la búsqueda, esa idea de pensar el aula como un heterogéneo y no como un todo homogéneo, es muy difícil en una situación del país donde el docente tiene que dar 65 horas de clases semanales. Cuando arranqué en el profesorado, el límite del límite docente eran 35 horas. Bueno, 26 años después, hoy estás dando 65 horas semanales. Eso está indicando no solamente la oferta que hay educativa, sino que no te alcanza la plata y tenés que dar sí o sí 65 horas. Bueno, ¿cómo hace uno para dar clases y recordar el nombre, la cara, los intereses, los problemas, el contexto de cada una de las mentes que están en el aula? Gran pregunta. Yo también me la hago, Patricio, y creo que acá no salimos solo los docentes. Necesitamos políticas educativas que nos acompañen, que nos capaciten de verdad, que nos capaciten con profesionalismo, porque somos profesionales de la educación y debemos ser realmente también tenidos en cuenta. Hay países en el mundo, conocemos, ¿no es cierto?, Finlandia y Alemania, península escandinava, etcétera, en donde es una de las mejores profesiones y una de las mejores pagas. O sea, es que los emperadores en Japón solamente se hacen, digamos, una reverencia ante el maestro, porque lo consideran que sin él no podrían haber llegado a donde están. Entonces, vos dijiste algo muy importante, docentes taxi. Esto me lleva a hablar del vaso vacío y del vaso lleno. Cuando nosotros proponemos diferentes alternativas y diferentes elementos para utilizar en el aula y para crear ambientes de bienestar, hablamos de una disposición de bancos según las actividades, si queremos desarrollar, por ejemplo, un debate o queremos que los chicos, por ejemplo, reflexionen y utilicen su inteligencia intrapersonal para, como te decía, reflexionar sobre algún tema. Y sí, lo primero que nos va a salir son, yo tengo 35, tengo 40 alumnos en el aula, ¿cómo hago? Yo te diría que en realidad lo primero... ¿Vos escuchás esas risas? Están en una de las estaciones que tenemos acá, están trabajando probablemente con inglés o con lengua, están aprendiendo, porque realmente es una actividad didáctica y se están maravillando y se están matando de risa. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que escuché una risa así en un aula. Digo, esa risa de asombro y de divertimiento a la vez. ¿Vos estás hablando de antes o estás hablando de ahora, Patricio? Yo te estoy diciendo, en el secundario donde doy clases, yo puedo escuchar a los chicos cuando se ríen entre ellos, pero no en el aula de esta manera. Wow. Hay mucho por hacer, hay mucho camino por andar, Patricio, pero yo te digo, nada es imposible. Y en realidad, volviendo, porque quiero redondear la pregunta que vos me habías hecho. Sí, te interrumpí porque me llamó mucho la atención. Me encantó. Pero sí. En realidad, los elementos son muy sencillos. Y vos podés preparar una clase que a vos te sirva para todas las otras clases. ¿Qué es lo que va a variar? Va a variar el contenido. Y saber que los primeros contenidos que tenemos que tener en cuenta hoy en día son los de inteligencia emocional. Qué bueno hubiera sido que a mí, por ejemplo, me enseñaran lo que era interesarse por el otro, que fuéramos buenos compañeros, que nos respetáramos, que no nos dijéramos chistes que nos iban a molestar. Hoy en día eso en muchas escuelas está contemplado. Pero vos no podés aprender, o no obstante, digamos, no podés aprender conocimientos, no podés tener contenidos de prácticas del lenguaje, de matemática, de ciencias sociales, naturales y de tantas otras materias también del secundario, si vos no creás un ambiente de confianza con tus alumnos. Si vos no los mirás a los ojos, como escuchaba el otro día alguien de Barcelona, una señora de Barcelona, que hablaba de la amorosidad. Si no sos agradecido. Era Cristina Romero, que estuvo aquí, Romero. Sí, hablando acerca de la revolución en el aula. Exactamente. Y ella hablaba de la amorosidad. ¿Y sabes qué? Hay algo que se está perdiendo entre los docentes y por eso te digo que a veces lo vemos, podemos discrepar, ¿no? Y podemos disentir. Pero hablamos, y a mí me falta tal cosa, no me alcanza la plata y esto y lo otro.
Y realmente decidimos ser docentes porque teníamos una vocación y tenemos pasión. Y el docente apasionado es lo mejor que le puede suceder a un alumno. Tu alumno se da cuenta cuando vos entrás y a vos te pasó algo en tu casa. Entonces ya entraste mal. Fabiana, te hago la última pregunta. Es muy interesante hablar con vos y creo que has tirado algunos títulos interesantes como para seguir pensando. Volviendo al tema de la neurociencia, ¿qué experimentos encontraron sobre el trabajo en las disciplinas más tradicionales o más troncales como lengua y matemática? ¿Cuáles son los experimentos que se encontraron o que se desarrollaron para innovación en el aula? No te podría hablar con detalle al respecto porque a mí me gusta hablar cuando tengo evidencia empírica y cuando prácticamente me dedico al área. Yo te puedo hablar en general de, por ejemplo, esto que te decía del rango atencional, de tener en cuenta el rango atencional. El hecho de que hay muchos métodos, por ejemplo, para la buena ortografía y que no necesariamente parecen como si fueran medicinas alternativas. Desde la programación neurolingüística, que está en discusión respecto de las neurociencias. O sea, las neurociencias dicen, bueno, ¿qué es esto de la programación neurolingüística, no es cierto? Pero básicamente yo te diría que hay mucho por hacer, que han mejorado los resultados en las evaluaciones, pero que las mejores evaluaciones son aquellas que se realizan cuando nosotros enseñamos la metacognición. Y en eso tiene mucho que ver tienen que ver mucho las neurociencias. Que el alumno aprenda cómo aprende, cuál es la metodología que él utiliza. Y con la matemática francesa eso pasa bastante y hoy en día los docentes eso lo están considerando. Fabiana Bobasi, muchas gracias por haber estado aquí en el auditorio de TICMAS. Yo le voy a pedir a todos que con este aplauso te despidamos. Muchísimas gracias a vos, Patricio. Ha sido un placer.